Bienvenidos, qué bueno verlos. Tenga la bondad de ponerse de pie, vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga. Es una manera de honrar la palabra. Padre, muchas gracias por esta noche, te bendecimos. Gracias por hablarnos, por hacernos saber que tu voluntad es que descansemos en tu palabra, que te creamos y que esperemos en ti. Muchas gracias por aquellos que ya vinieron, por los que vienen en camino, por los que están todavía, Señor, en sus casas. Bendíceles, no te olvides de nuestros hijos, de nuestros hermanos en la fe. Bendice a la Iglesia Nacional donde quiera que se congregue. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Guárdanos y cuídanos y bendice a los servidores que están al frente esta noche. Muchas gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así como estamos de pie, rápidamente vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 9. Y dice la palabra en el nombre de Jesús: ahí entró en una cueva, estamos hablando de Elías, y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Aquí la palabra clave que vamos a usar es aquí. Por eso el mensaje se llama aquí. ¿Qué haces aquí? Cuando uno lee esto así muy rápido, no ve la profundidad que hay en algunas expresiones. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Fíjese que a veces no, la mayoría de las veces nosotros, cuando estamos pasando situaciones extremas, nos cuesta mucho creer que Dios nos escuche, que nos atienda, que esté con nosotros. Yo no sé si, como les he dicho otras veces, como decían allá en Guatemala, en la empresa donde trabajaba, no sé si soy marciano o qué, pero desde que me convertí al Señor, tomé una disciplina, ahí sí que militar, ¿va?, de levantarme temprano, 2, 3 de la mañana, a platicar con el Señor y tener mi lugar secreto solo con Él. Y con el tiempo que fui conociendo la palabra y conociendo al Espíritu Santo, que es el que nos enseña, fui desarrollando una amistad muy íntima con el Señor. Una amistad en donde cuando leo la palabra aprendo que puedo hablar con Él como hablaba Abraham, como hablaba Jacob, como hablaban estos grandes hombres del Antiguo Testamento. Porque lógicamente hablar con alguien que no se ve no es fácil. Desarrollar una amistad íntima, abrir el corazón al aire, pues no es fácil. Sin embargo, parte de la fe, la certeza de lo que no se ve, es creer que Dios está ahí con nosotros a nuestro lado. Por eso es que la Biblia tiene palabras tan fulminantes para hablarnos en algún momento. Porque lo mismo que le pasó a Elías nos pasa a nosotros. Por eso es necesario que escuchemos palabra, porque le voy a enseñar algo que el Señor me ha enseñado. Cuando Jesús vino la primera vez, todos sabemos que era el Mesías prometido. En Isaías 53, he aquí mi siervo. Él vino como siervo sufriente, pero a ese fenómeno se le llama el Mesías oculto, porque no todos lo vieron como el Mesías, lo vieron como el carpintero. ¿No es este el carpintero, el hijo de José y de María? ¿No están aquí sus hermanos? Porque en ese episodio de la vida de Jesús, Él vino como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, pero vino oculto. Y luego es descubierto en el libro de Hechos, ahí ya descubrió. Por eso dice
dice una palabra de Isaías, porque escondimos de él el rostro. Pero no es que nosotros escondimos de él el rostro, sino que él escondió el rostro de nosotros, para que creyéramos por fe, o para que los que estaban en ese momento creyeran por fe. Por eso cuando dijo, ¿quién dice la gente que soy? Unos el profeta, otros Elías, otros Juan. Pero ustedes ¿qué dicen? Y entonces Pedro responde, ¿pero qué le dijo Jesús? Eso no te lo reveló carne ni sangre, no lo pudiste ver. Tú no pudiste verme como el Hijo de Dios. Eso te lo reveló mi Padre, Pedro. Porque en ese momento el Señor estaba oculto. Es un fenómeno que es difícil de explicar, pero fácil de entender cuando uno va concatenando toda la Escritura. De la misma manera, hay palabras ocultas que tienen un gran misterio. Esos son los diferentes niveles de la Biblia. Por eso es importante escuchar palabras constantemente. Y aquí viene a memoria nuevamente aquello de los odres nuevos y odres viejos. Los odres viejos son aquellas personas, aquellos cristianos que ya tienen formado un criterio teológico, espiritual, que no aceptan el vino nuevo, porque eso les rompe sus conceptos, sus estructuras, les rompe sus pensamientos. Por ejemplo, un ejemplo palpable de eso es el matrimonio. Un hombre viene del mundo casado, que manda a trabajar a su esposa para que lo ayude a pagar los gastos y toda la cuestión, y entra a una visión como esta. Ahí va a entender usted lo que es un odre viejo y un odre nuevo. Entra a una visión como esta, que no es nueva. Dígame usted, ¿en dónde trabajaba Sara? ¿En dónde trabajaba Rebeca? ¿En dónde trabajaba Ruth? Trabajar, ¿en qué oficinas? Si en aquel tiempo existían las oficinas, ¿en qué ministerio del gobierno de Egipto, de Babilonia, de Moab trabajaban estas mujeres? No trabajaban. Entonces, ¿dónde se metió eso? En el pueblo cristiano. ¿En dónde nació la idea de que si al hombre no le alcanza el sueldo, que trabaje la mujer? Eso no es divino. Esos son conceptos que se fueron metiendo a través de la psicología, a través del humanismo, a través de las influencias externas. Por ejemplo, hablemos del Nuevo Testamento, encontremos a Pablo predicando en un río y encontró a una mujer vendedora de púrpura que les dijo, hospédense en mi casa, por favor, quiero tenerlos ahí. Pero ella era vendedora de púrpura, trabajaba en su casa. Cuando estudiamos el contexto histórico, sabemos que en el techo de las casas, ahí arriba, ahí tenían las industrias textiles. Entonces esta mujer no es que fuera a trabajar a una maquila de telas, ella trabajaba en su casa, y no para mantener al esposo, sino como una forma de desarrollarse con ese talento y ese don comercial que ella tenía. Y Pablo ni menciona esa cuestión. Entonces vemos que la iglesia sufrió muchos contrastes con eso. Y entonces ahora viene esa persona, ese matrimonio en donde los dos trabajan, vienen a la iglesia, en donde se les va a abrir, se les va a quitar los sellos y los misterios que hay escondidos en la palabra, y se le dice al hombre, su obligación es responder por todos los gastos de la casa, como hombre, ya sea con su trabajo o sea con su relación con Dios. Es una manera, le voy a decir, aquí está el misterio. Es una manera que Dios utiliza para empujar al hombre a tener una relación con Él. Ese es el misterio escondido. Por eso estudiar estos misterios en este tiempo es bastante controversial. Porque la pregunta que brota del hombre es, bueno, ¿y si no me alcanza? Enseñemos, aprendamos. Usted no es omnipotente. Usted no es superpoderoso. Usted necesita creer en el Dios que lo creó y que lo hizo hombre.
y que lo puso en el huerto para que trabajara el huerto, pero no solamente para que le diera de comer a su familia, sino para que usted se desarrollara. Entonces, ¿qué parte del huerto trabajaba Eva? Ninguno. ¿O será que Eva iba a cortar leña y a acarrear agua mientras Adán estaba cuidando el huerto? ¿Qué dicen ustedes? Eso no dice la Biblia, porque todo lo que estaba en el huerto era para Eva. Ahí estaban los ríos que producían perfume, que producían oro, que producían todas las cosas que iba a necesitar la esposa, y ahí estaban. Dios se las dio a Adán para que cuando Eva las necesitara. Ahora viene un matrimonio con el odre viejo y se congrega con nosotros y le empezamos a enseñar esto, y pretendemos, con todo respeto, pero también ignorantemente de parte nuestra o parte mía, querer echarle vino nuevo a un odre viejo y decirle: todo su cheque es para su esposa. Prendo al diablo y empieza una reprensión de diablos, que hasta yo salgo reprendido, ¿no? Porque es un odre viejo que no se le puede echar vino nuevo, porque se revienta. No es que se reviente en sí, sino que le rompe sus conceptos y no lo va a aceptar fácilmente. ¿Cómo cambiarle el odre viejo a una mujer que ha ocupado un lugar de princesa y de preeminencia en el matrimonio, y viene aquí a través de la palabra se le enseña que debe sujetarse a su esposo, que no lo debe exprimir, que no lo debe comprimir, que no lo debe coartar, sino que tiene que tener respeto por su propia libertad individual? ¿Cómo? Si viene del mundo ya con un odre viejo de que quien manda y gobierna esa casa es ella. ¿Cómo quitarle esa autoridad y cómo quitarle ese vino viejo y echarle el vino nuevo? De decirle a su esposo que merece su descanso y su espacio. Que tome de repente unos $2 y le diga: mira, mi amor, tú has trabajado duro, toma, ándate a tomar tu café fuera de la casa, anda a descansar, oxigénate, anda a olvidarte de todo lo que hay en la casa y descansa. ¿Cómo? Volvemos a lo mismo, a reprender al diablo, porque es un odre viejo. Y Jesús dijo: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Aquí viene, ¿por qué? Porque el odre se rompe y el vino se pierde, la palabra se pierde, el misterio se pierde. Por eso hay mucha revelación que Dios quiere darnos y no puede. No es que no quiera, no puede, porque los odres viejos no lo van a aguantar, y el vino nuevo se va a perder y el odre se va a romper. Y entonces Dios piensa: antes de que se me rompa y se me pierda y se vaya al mundo, mejor no le doy una nueva revelación. Entonces, ¿qué sucede? A la mujer que viene envalentonada del mundo, que ella es la dueña de la casa, que ahí nadie tiene opinión, que nadie habla, que nos vamos rapidito y le traen los dedos al esposo, y aquí le decimos que eso no es correcto, que debe ser educada y culta y tierna con su esposo. Entonces Dios dice: déjala que le traen los dedos, al fin y al cabo desde el principio se lo permitió. Déjalo, Carlitos, no les cambies su odre, déjalos. Y entonces es doloroso que ante los mismos ojos de Dios un matrimonio esté funcionando con odres viejos. Él acostumbrado a ser el perrito faldero, con todo respeto de la mujer, y la mujer acostumbrada a ser la mujer de pelo en pecho. ¿Y qué? El problema es que atrás vienen los hijos. ¿Y qué tal la madre, tal la hija? ¿Y qué tal el sacerdote, el pueblo? Esa familia ya es disfuncional hasta la tercera y cuarta generación. En la iglesia. En la iglesia. Por eso esa parábola de los odres viejos es bastante profunda. Yo puedo ser un odre viejo para muchas cosas.
Y tengo que estar examinando constantemente mi odre para ver si aguanto el vino nuevo que Dios quiere echarme. Porque el deseo del Señor es echarnos el vino nuevo en cada mensaje que nos predica. Por eso es que la iglesia sufre tantas situaciones violentas. Llámele la atención a alguien que ha sido consentido en su casa, llámele la atención en la iglesia, odre viejo, no lo va a aceptar. Y entonces viene Dios y nos dice, esto que vas a predicar, no lo prediques, ese vino nuevo no lo van a aguantar, te van a criticar y yo voy a ser el culpable. No van a aguantar el vino nuevo que hay aquí, no lo eches, déjalos. Qué doloroso. Qué doloroso. Por eso tanta enseñanza a través de la palabra de que gobiernen bien su casa. Que dijo Pablo con respecto a los ancianos cuando le instruyó a Timoteo: pon ancianos, pero que sepan gobernar bien su casa. Marido de una sola mujer. No quiere decir que tenga dos, sino que la tenga bien, que él la tenga bien enseñada, que ella no se enseñoree de él. Porque este hombre algún día va a romper su odre viejo y va a querer ser libre. Y entonces va a romper todo el esquema de su casa y va a haber una debacle. Porque fuimos hechos para ser libres. O eternamente va a agachar la cabeza y va a dejar que la señora señoree sobre su casa. Odres viejos, hermanos. Por eso incluso hay jóvenes que son intocables en la iglesia. No se les puede decir nada. Son los niños de cristal. O se creen, o los han hecho creer que son los niños de cristal y que nadie los puede tocar. Y viene el Señor y quiere echarles vino nuevo y lo rechazan. Dicen, no. Mi papá me ha dicho, mi mamá dice. Bueno, y la palabra dice el Señor, ya no lo corriges, déjalo. Y cuando Dios le dice a un líder, a un pastor, bueno, aquí está la palabra, no ores por esas personas, no te voy a oír. Eso es lo doloroso que no entendía cuando Vladi me decía, mira Carlitos, uno menos por quién orar. Pero ¿cómo es posible si Pablo dice que oremos unos por otros? Pues sí, pero cuando ya uno va escarbando la palabra y se da dando cuenta que son personas que rechazan el vino nuevo, ya no se puede hacer más, ya no se puede orar por ellos. Entonces Elías tiene un odre viejo. A pesar de haber visto un portento de parte de Dios con aquel episodio de los profetas, que Dios les responde bajando fuego y lamiendo el altar y toda la cosa, inmediatamente Jezabel le dice, mañana estarás muerto. Y Elías entra en pánico, entra en miedo, en terror, y sale corriendo de ahí de donde estaba y se va a meter en una cueva. Y eso no le gustó al Señor. No porque tuviera miedo ni porque tuviera temor, eso es una de las emociones muy humanas de nosotros. Es parte de nuestra naturaleza tener miedo. El problema está en que nos quedemos en esa cueva. Por eso repito, en el matrimonio hay muchos hombres que le tienen miedo a la esposa, que no se atreven a corregirla, a hablarle, a enseñarle. Eso fue lo que pasó con Adán, no le supo enseñar a Eva, y cuando vino la voz de Satanás, la indujo a cometer el pecado, y todavía tuvo miedo de decirle, no, yo no como eso, porque dice, y su marido estaba ahí, y comió igual que ella. Adán no tuvo el valor de decirle no. Y aquí frente a mí hay esposos que son incapaces de decirle no por salvar a su esposa. Dice, para que no se enoje, para que no haga pleito, mejor me quedo callado. No, Adán se quedó callado y mire dónde estamos. Entonces el Señor nos quiere enseñar esta noche. Elías está angustiado en la cueva, está sudando la gota gorda, tiene miedo de una mujer. La amenaza que le hizo Jezabel
ha calado profundamente en él y ahora está escondido en una cueva. Y posiblemente Elías piense que Dios no está al tanto de la situación, y ahí es en donde quiero enseñar esta lección esta noche. Muchas veces cuando nosotros caemos en situaciones extremas de fe, de conflicto, de dificultad, de falta de finanzas, de no poder pagar los gastos, de no tener cómo salir adelante, esas cosas que nos estresan, creemos que Dios no nos escucha. Pero aquí el Señor rompe ese odre para echarnos un vino nuevo, en esa sola palabra, aquí. Y para poder enseñar esto tuve que preguntarle al Señor, ¿cómo lo puedo enseñar? ¿Desde qué aspecto? Bueno, sencillamente Carlos me dice, imagínate que tú estás en la sala de tu casa y tienes 2 o 3 hijos en su cuarto, o una mamá está en la cocina y en el cuarto están sus 2 o 3 hijos. Se están riendo, se están carcajeando, no hay ningún problema. De repente uno de ellos empieza a llorar. ¿Cuál es la pregunta que hace la mamá desde la cocina? Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Allá. Porque ella está en la cocina y sus hijos están en el cuarto. Por eso los adverbios son importantísimos conocerlos. ¿Qué está pasando allá? Bueno, ¿qué está pasando allá? ¿Y qué responde uno de los dos? Es que fulano me pegó, me golpeó y toda la cuestión. Ok, vaya pues, y usted sigue picando y bueno, ya voy a llegar. Y siguen jugando, se siguen riendo y no hay ningún problema. De repente se quedan callados. Hay un silencio. Entonces la mamá dice, bueno, no es normal que estén en silencio. Voy a ir a ver qué pasa. Y calladita la boca, de puntilla, se acerca a la puerta y ve. ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿Qué está pasando? Ya no ahí, porque ella está ahí. Ya cambia. ¿Qué está pasando? Aquí, porque ella ya está en el cuarto. ¿Sí o no, profesora? Eso usted tuvo que haberlo enseñado en gramática. Cuando hay una distancia es que está pasando allá. Cuando esa distancia se acortó y está presente, dice que está pasando aquí. Eso es lo que el Señor está diciendo a Elías. Elías, según él, Dios no está viendo su angustia, su sufrimiento, su necesidad. Según él. Por eso el Señor habla tan perfectamente que dice, ¿qué haces aquí? Entonces, bajo este panorama, ¿dónde estaba el Señor? Ahí con Elías. Ahí con Elías. O sea que Dios estaba viendo a Elías comiéndose las uñas. Vio a Elías angustiado, estresado, lleno de preguntas. ¿Por qué es que esta mujer me amenazó si acabo de decapitar profetas falsos y Dios respaldó? Y ahora, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me abandonó Dios? Mentira, Dios está ahí. Pero es una cuestión humana, creer que Dios no está en mis momentos difíciles. Creer que cuando el mar está tempestuoso, mi barca se va a naufragar y Dios ni cuenta se va a dar. Y es una mentira del diablo, porque Jesús iba en la barca, solo que estaba durmiendo, pero Él está ahí con ellos. Este mensaje, mis queridos, es para aquellos que acostumbran tener su devocional quietamente, y aquí viene mi testimonio. Platicando con el Señor hace un par de semanas, que caí en un bache de esos, como humano, como pastor. Señor, ¿cómo vas a hacer para este fin de mes? Y hablábamos con mi esposa cuando resolvimos un asunto. Me fui a la compu y le dije, mi amor, se canceló. Gloria a Dios. Ahora faltan estas otras cosas y también han salido adelante. Pero lo que quiero contarle es en aquella cueva donde estaba y mi diálogo con Dios, porque ahí fue donde nació este mensaje. Me imaginé
No sé si, como dice Pablo, no sé si fui llevado al tercer cielo en el cuerpo, en el espíritu o qué. Me imaginé, no sé si lo oí, fue físico o fue un efecto espejo de lo que había leído, porque esta sección ya la había leído antes y ahí está señalada, donde me impactó. Dije, ¿qué misterio hay aquí, Señor? Pues esa madrugada me vino esta frase, porque yo estaba en una situación tan difícil, emocionalmente hablando, que no le hallaba salida a la situación que se me avecinaba. No era nada grave, pero para mí sí. Y entonces aquí es lo que quiero enseñarle y pasarle, no mis secretos, sino mi experiencia. Estaba sentado en mi sillón platicando con Dios y le digo, Señor, bueno, y ahí fue donde creí oír. ¿Qué estás haciendo aquí, Carlitos? ¿Qué estás haciendo aquí? Y empezó mi corazón a drenar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Así hablé con él. ¿Qué estoy haciendo aquí? Contándote mis necesidades, Señor. Contándote que necesito tu ayuda. Contándote que me estoy muriendo, no muriendo, pero que sí estoy en angustia, porque ya se acerca fin de mes. Para mí el fin de mes es algo impactante. Porque aunque sé que el mes pasado el Señor resolvió, pagó, canceló, ¿cómo? No me lo pregunte, también este mes lo va a hacer, pero como Elías también paso momentos de miedo y el milagro está. ¿Qué estás haciendo aquí, Carlitos? Yo le digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero me oye la entonación, porque así fue como le hablé. ¿Qué entonación oye? Vamos a ver, tradúzcala. ¿Ah? Pues sí, ¿cómo se te ocurre, Señor? Uy, así le habla usted ¿sí? Porque es mi Padre, es mi Dios, y Él aguanta con todo. El que no aguanta con todo es el diablo y yo. Dios sí. Porque su pregunta, ¿qué haces aquí? Entonces yo me imagino que Elías le había hablado como yo. ¿Qué hago aquí? ¿No oíste a esa mujer que me quiere matar? ¿No te diste cuenta, Señor, que a pesar de todo lo que hice por ti, y esa mujer me hizo correr? ¿No te diste cuenta? Y entonces yo vengo y le digo, ¿no te has dado cuenta que hoy es 25 ya de agosto? Y me imagino que el Señor me dice, ¿y qué? ¿Qué Señor? Todavía no hay para... Bueno, solo a mí me pasa. Sí, quizá la diferencia es porque yo le tengo tanta confianza al Señor, porque aquí está la confianza que me da. Si Él me pregunta, ¿qué espera? Respuesta. Él espera respuestas. Y Él le ha preguntado a usted y usted se ha quedado callado, callada por religiosidad. Porque es que tú sabes, Señor, sí, yo sé. Pero aquí viene la otra etapa del milagro o del misterio. Yo sé lo que tienes. Quien necesita sacarlo eres tú, no yo. Y yo no te lo voy a sacar como que fuera una botella de champán y le voy a quitar el corcho y que salga todo el miedo. Tú sácalo. Tú saca tus temores. Tú saca lo que te aflige. Háblame. En otra parte dice, háblame, yo te escucho. Entonces cuando el Señor me dijo esto, ¿qué estás haciendo aquí, Carlitos? ¿Qué estoy haciendo aquí? Te estoy pidiendo, Señor, que me ayudes a creer, pues. Que me tomes de la mano, Espíritu Santo, y que me enseñes a confiar nuevamente en el Señor, porque ya se acerca fin de mes y las cosas se me vienen encima. ¿O no te has dado cuenta que soy débil? ¿Cómo le respondería Elías? He sentido mucho celo por el Señor. Pero no era celo, era miedo. Era miedo, porque lo que lo llevó a la cueva no fue el celo por el Señor, fue el miedo a esa Jezabel. Y ese es el miedo que nos hace a nosotros irnos a meter a una cueva, y algunos ya no salieron de ahí. Se quedaron encuevados, porque no tuvieron el valor, la confianza, la fe de hablar con Dios, como dice con Moisés, con Él hablaré cara a cara. De manera que Moisés
Era bastante más atrevido que yo. Mira, Señor, si vas a matar a la gente, bórrame el de tu libro. No fue insolencia, fue un grado de amistad con Dios tal que Moisés sabía que le podía hablar al Señor cara a cara y que Dios lo iba a entender. Porque, hermanos, si Dios no me entiende, ¿a qué palo me voy a arrimar? Porque si voy con un hermano así, ¿a qué pecado tiene oculto? A saber qué hizo. Hermano, ¿y usted en qué gasta tanto dinero? Eso me voy a sacar. Mejor voy con Dios y le respondo, ¿qué hago aquí, Señor? ¿No te has dado cuenta cómo está mi corazón de angustiado? ¿No te has dado cuenta, Señor, como me escribió un hermano hoy? Ore por mí porque están despidiendo gente del trabajo. Vaya con Dios y diga al Señor, tengo miedo de quedarme sin chance. Tengo miedo, Señor, de que me despidan. A mi edad, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Y mientras tanto, ¿qué hago con los gastos, Señor? Dime, por favor. Porque lo primero que Dios le va a decir es, bueno, a ver, fulano, ¿y qué estás haciendo aquí? Entonces mi diálogo con Dios fue, ¿qué estoy haciendo aquí, Señor? Pidiéndote sabiduría, pidiéndote clemencia, pidiéndote que me sostengas. Y como tengo la facilidad que en nuestra casa, en nuestro apartamento, hay ventanas por todos lados, hay unas que dan al horizonte y yo le hablo al cielo. ¿Tú por qué estás en tu trono, Señor? No, me dijo. Yo no te estoy preguntando qué estás haciendo ahí. Yo te estoy preguntando qué estás haciendo aquí, porque estoy sentado a tu lado, aquí contigo. De veras, Señor. O sea que tú quieres saber qué estoy haciendo aquí. Ya cuando la paz entró, bueno, la verdad, Señor, que estoy haciendo aquí, adorándote, dándote gracias, esperando por ti. Por eso a veces cuando alguien me da una ofrenda, ni se imagina el milagro que está haciendo, ni se imagina. Un rollito, cualquier cosa, ni se imagina. Porque posiblemente esa madrugada le dije al Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Pidiéndote provisión para mi gasolina. Pidiéndote provisión, Señor. Entonces, este mensaje es para que usted pueda tomar ese grado de confianza de que Dios, cuando usted abre la refri, el Señor también está ahí, está viendo lo que usted está viendo, solo que Él ve las cosas de diferente manera. Cuando usted abre la refri, sin que usted se dé cuenta, el Señor dice, y solo ese queso nos queda, fulana. Nos queda, porque se supone que Él come con usted. Y usted mira el queso y piensa, si hablara con el Señor bajo este paradigma, ¿qué tendría que decirle? Señor, ya viste que solo ese queso nos queda. ¿Qué le diría Dios a usted en ese momentito? ¿Qué le diría? Sí, ya me di cuenta, pero no te preocupes. Hoy en la noche en la iglesia te van a llevar queso de Zacapa, queso de Jutiapa, queso de Zacate, queso de todas partes, no tengas pena. Pero de las 7 de la mañana del desayuno para las 5 de la tarde, ¿cómo pasó usted? En una cueva. Abre la refri. Señor, ya te diste cuenta que solo ese frijol tenemos. Y el Señor que dice, sí, ya me di cuenta. Es más, ya queda poquito. Y mira, apúrate porque ya tiene nata María. Ya se están descomponiendo. Échale aceite rapidito, un poquito de ceniza, como decía mi mamá, y fríelos antes de que se... Tú no tengas pena. Te palmea el hombro, no tengas pena. Hoy en la noche ya toqué el corazón de una viuda para que te lleve 20 libras. 20 libras, sí, pero son 10 para sembrar y 10 para ti. ¿Qué estás haciendo aquí frente a la refri? ¿Angustiándote? ¿Creyendo que estás sola? ¿Qué estás haciendo aquí? Haciendo tus cuentas en tu oficina, que no te alcanza. ¿Eso es lo que tú dices? No, hombre. Yo no veo eso, fulano. ¿Qué estás haciendo aquí?
En una cama de hospital, ¿qué estás haciendo aquí? Si te traje para que descansaras, porque si te dejo en tu casa, tus hijos no te van a dejar descansar, porque ya sé que aunque sea hirviendo en fiebre, en temperatura, toda chancletuda, pero ahí vas a hacerles el desayuno, te tengo que tener una cama porque estás descansando. Así que el Señor se sienta en la cama y le soba los pies. Y te dice: Señor, si tú me escucharas, y aquí estoy, hombre, dime qué estás haciendo aquí. Y termino: ¿qué está haciendo aquí en Visión de Fe usted? ¿Qué está haciendo aquí? Se supone que oyendo palabra para sanar, para creer, para salir adelante, para tener una familia, para confiar, para sentirse apoyado, para sentirse respaldado. Esa es la respuesta. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces esa madrugada, lógicamente, cambió mi esquema mental. Ahora ya no le digo: Señor, todo lo que le decía antes, ahora le digo: Señor, vengo a reconocer ante las huestes y potestades, porque ese es otro misterio. Cuando usted se aparta para Dios, los primeros que van a estar escuchando son los demonios. A ver qué le dice este a Dios, a ver si me pone el dedo con Dios. Eso es lo que están haciendo. No crea que usted llega y hay una burbuja donde todo es incienso y no, ahí están los demonios. Porque los primeros que llegan a su lugar secreto son ellos, para ver qué es lo que usted dice, para meterle más miedo. Se lo demuestro. Ahí está la palabra. Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras. ¿Dónde estaba Satanás? Ahí con el Señor, porque tenía hambre. Entonces ahora mi esquema es: Señor, vengo a reconocer ante las huestes y potestades que me escuchan y me observan que tú eres el Señor. En ese momento doblan las rodillas, porque la palabra dice que cuando uno menciona el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Y me imagino, eso ya es mío, que los demonios dicen: ¿a qué hora me viene a meter aquí con este? Si lo que menos quiero es adorar a Dios. ¿Ya vio todos los misterios que hay en esos diálogos, en esas respuestas? Usted está hasta haciendo fila en el banco, pensando: ¿tendrá fondos el cheque? ¿Me van a dar el préstamo? ¿Será que allá? Y el Señor se le acerca y dice: ¿qué estás haciendo aquí? Tranquilo. Amén. ¿Cuál es su angustia? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es cuál es el susto, pues? En buen chapín, ¿cuál es el susto? ¿Será que me va a ir bien? Pues si la palabra dice que mis pensamientos son mejores que los tuyos y mis planes son más altos que los tuyos. Así que tranquilo. ¿Qué estás haciendo en esa unidad? A ver si saco muelas. No, pues para eso estás, no para sacarlas, sino para arreglar corazones. ¿Qué estás haciendo ahí en San Ramón? Pues aquí, Señor, viendo si salen plátanos, bananos, de todo esto que está aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos, te agradecemos que nos abras estos misterios y nos hagas ver, Señor, que nos falta mucho para confiar en ti, para creer en tu palabra, para creer que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tu presencia, Señor, nunca nos ha dejado, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias por esta lección de Elías. Ahora sé que esta noche, Señor, cuando vaya a mi cama y tú me preguntas qué estoy haciendo ahí derramando mis lágrimas, yo podré decirte: estoy llorando, Señor, llorando, ya sea de miedo o de pasión o de amor por ti. Muchas gracias por esta noche. Bendecimos la ofrenda y bendecimos el salario de cada uno de mis hermanos. Provenga de donde provenga. En el nombre de Jesús, amén y amén.